Rascacielo de los Andes, luz de América, ciudad cuna de libertades, ciudad hecha de piedras y nubes. Son innumerables los versos y piropos dedicados a Quito. La belleza de la capital deslumbra, y de tal manera que el mundo lo reconoció el 8 de septiembre de 1978 con la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial. Se podría pensar que esta designación es un piropo más, o apenas un elogio diplomático, pero no es así. La trascendencia de ese título va mucho más allá. El procedimiento es de carácter estrictamente técnico y de altísimo rigor. En el año 1978 es cuando se inscriben los primeros 12 sitios en la lista de Patrimonio Mundial, que en ocasiones son ciudades y en ocasiones son espacios, sitios en el sentido estricto de la palabra. Yo quisiera insistir sobre el valor universal excepcional. Ese es el criterio fundamental para que un bien se considere un bien cultural o natural con carácter patrimonial. En la lista de esos 12 primeros sitios de valor universal están los parques naturales de Yellowstone en Estados Unidos, el de Simien en Etiopía o las Islas Galápagos en Ecuador. También sitios específicos como la Catedral de Aachen en Alemania o la isla de Gorée en Senegal. Sin embargo, aparecen en la lista apenas 2 nombres de ciudades: el Centro Histórico de Cracovia en Polonia y la ciudad de Quito. Para que un sitio sea inscrito como Patrimonio Mundial, necesita al menos cumplir uno de los criterios de selección de la UNESCO. Y según el informe técnico de evaluación, Quito cumplió con 2. La influencia que la Escuela Barroca de Quito o Escuela Quiteña tuvo en el ámbito cultural, especialmente con respecto a las artes, arquitectura, escultura y pintura, en todas las ciudades de la audiencia y en las ciudades cercanas. Y además, Quito forma un sui generis armonioso, donde las acciones del ser humano y de la naturaleza se unen para crear una obra única y trascendental. ¿Y el sentido del patrimonio mundial cuál es? Es que pasa a ser patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio con carácter universal. Es una memoria local que pasa a universalizarse. Según el mismo informe, lo excepcional de Quito se luce en su centro histórico, el mejor conservado de América Latina. Y entre los edificios más importantes se cita, en primer lugar, al monasterio e iglesia de San Francisco. San Francisco es el corazón palpitante de la ciudad, en la fe, en el arte y en la cultura. El primer cementerio quiteño. San Francisco tiene el valor añadido de que es un convento vivo. Lleva casi 500 años desempeñando las mismas funciones, las funciones educativas, las funciones sociales, las funciones de beneficencia, las funciones de residencia, las funciones culturales. Nunca se acabará de contar la historia de San Francisco. Con sus 40.000 metros cuadrados de edificación, repartidos en 3,5 hectáreas, este es el conjunto arquitectónico de mayor dimensión de los centros históricos de toda América. Parecida a un monasterio, tiene una iglesia, 4 capillas, 13 claustros, una biblioteca, un noviciado, huertos, una facultad de teología y filosofía, un colegio y 2 radios. Su imponente fachada es de estilo manierista. En el interior, los techos son de estilo mudéjar de herencia musulmana, y en sus altares se luce un rebosante barroco. Aún más adentro se atesoran más de 4.500 obras de arte colonial, 20.000 libros y cientos de documentos históricos. Es muy importante destacar que en cada elemento se pueden encontrar rasgos del mundo indígena. ¿Qué hacían ellos? En los templos no colocaron uvas como lo están en otros templos como signo eucarístico, sino que colocaban sus papas, yucas, babacos, así como en las haciendas habían los huasicamas, los cuidadores de las haciendas. En la entrada del altar mayor podemos ver a San Miguel, que está con traje de huasicama, y en lugar de la espada
podemos ver el arcabuz o la escopeta y su corona de plumas. Si bien el mecenas entregaba al arquitecto los planos, las trazas, el indígena se fue apropiando de estos elementos y ahí está precisamente su creatividad. Llegó a dominar todos los sistemas constructivos europeos e incluso artísticos. Una de las principales razones para que Quito sea inscrito como Patrimonio Mundial fue el altísimo nivel en pintura, escultura y diseño alcanzado por los artistas de la escuela quiteña. El altar mayor de San Francisco es una de las obras cumbre de este movimiento. Es uno de los altares barrocos más ricos que hay de toda Hispanoamérica. Podemos ver todo el coro apostólico, los 12 apóstoles, obra de la escuela de Legarda. En la parte superior de la Santísima Trinidad, el Padre que envía el Espíritu Santo y su Hijo Divino siendo bautizado por San Juan Bautista. En el corazón del altar está la Purísima, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y más abajo, donde se puede ver un ojo divino, todo con plata antigua y con espejos traídos desde Venecia. Allí, abriendo esa puerta, pues está el altar eucarístico. El convento de San Francisco es uno de los monumentos religiosos más antiguos de la ciudad de Quito. Su construcción se inició el 25 de enero de 1536. San Francisco es una iglesia que no se construye de un día para otro. Es una iglesia que se va construyendo a lo largo de los siglos. Por lo tanto, tenemos de donantes, por ejemplo, a Francisco Cantuña. Tenemos de donantes a Francisco de Villasís y Recalde, que cuenta con la capilla Villasís. Cada altar fue elaborado o pagado por familias quiteñas que en cierta manera pues tenían cierto o mucho poder económico, con la condición de que en esos altares posteriormente se celebraran misas para sus, en bien de su alma. Pedían ser vestidos con hábito franciscano y ser sepultados a los pies de estos altares. La mayoría de la iglesia, por lo tanto, es una cripta. Al pie de los altares reposan los restos de la clase aristocrática colonial. Apenas pocos de la élite indígena lograron un espacio aquí. El más importante fue el hijo de Atahualpa. Debajo de la iglesia, en catacumbas, se han encontrado cientos de restos óseos y también evidencias de un pasado más antiguo a la llegada de los españoles. Esto deja deducir a los expertos que la iglesia se levantó sobre un importante centro ceremonial. En sus inicios, la plaza frente al convento fue un gran mercado. Durante siglos, su fuente central abasteció de agua a la ciudad. Hace más de 100 años, esta pileta fue llevada hasta Calacalí, a las afueras de Quito. En 1920, la plaza tenía un diseño francés, con jardines y árboles. Esta plaza ha sido testigo del palpitar de la política nacional y de expresiones populares. Incluso en nuestros días, San Francisco no deja de sorprendernos. Según la tradición recogida por el padre historiador Agustín Moreno, se atribuye a Fray Jodoco Rique, el mismo gestor de la iglesia y del convento, la paternidad de la primera cervecería americana en 1566. Sin embargo, estudios más recientes aclaran esta versión. No hay datos concretos sobre la presencia o la existencia de la cervecería en época colonial. Frailes franciscanos acondicionan un espacio cerca de la cocina, donde antes había estado funcionando la panadería, se coloca ahí la cervecería. Es a partir de 1888 cuando por primera vez aparece en los libros de cuentas, en los libros de inventario del convento, con objetos de la cervecería. Y ahí aparecen las primeras palas, las primeras cazuelas donde se tenían que elaborar, el alambique y hay una serie de elementos que nunca antes habían aparecido.
Si bien de momento no hay documentos que comprueben la producción de cerveza en tiempo de la colonia, eso no le quita importancia al papel que esta bebida tuvo en la vida franciscana hasta la década de 1970, cuando la cervecería dejó de funcionar. La producción de cerveza era para un consumo cotidiano y diario de los padres, para acompañar sus comidas. Ellos nos mencionaban que se tomaba por fraile un vaso al terminar su comida. Les duraba cerca de 2 meses. La producción de cerveza era laboriosa, ¿no? Le tomaba de 2 a 3 semanas y realmente tenían que participar varios frailes y también personas que trabajaban en el convento, ¿no? Entonces, en las fotografías podemos ver diferentes momentos de producción. Aquí hemos igual intentado mantener las características originales del espacio como realmente encontramos el momento del inicio de la intervención. Este es el área de producción. Aquí tenemos el caldero de mosto, que realmente es uno de los elementos que nosotros consideramos el más importante del museo, porque pueden haber diferentes tipos de calderos, pero este, al ser adosado al muro, quiere decir que fue único y específicamente preparado para San Francisco. La producción de cerveza tiene una segunda etapa, que es la fermentación, la segunda fermentación. Se daba en un espacio similar a este, en el que se almacenaban las botellas. Tenemos los sacos de cebada, tenemos los molinos, tenemos las corchadoras para tapar las botellas, unas botellas que formaban parte de la producción de cerveza. Tenemos también las jabas. La historia de San Francisco y de la ciudad aún está en construcción. Con cada nueva investigación, el valor excepcional de Quito sigue creciendo, y es muy importante que los ecuatorianos valoremos este patrimonio. Decir que Quito es patrimonio cultural de la humanidad, eso es completamente equivocado. Es patrimonio mundial. Al decir que es patrimonio cultural de la humanidad, si se quiere, se le quita un poco la enorme trascendencia que significa la frase patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite a la humanidad tener la memoria de nuestra historia, tener la memoria de nuestra identidad, tener la memoria de nuestra conciencia colectiva. Por eso es tan grave cuando se destruye un bien. Yo siempre suelo decir es nuestro ADN, con el cual justamente tenemos identidad, tenemos voz, tenemos rostro, con el cual nos conocen en el mundo. La pregunta es si nosotros nos deshacemos de todo ese patrimonio, nos quedaríamos como una página blanca sin historia.